porque nunca lo habían visto de esa manera, porque nunca lo habían visto tal vez en la mar caminar, nunca lo habían visto en la noche de esa manera resplandeciente. Me imagino que en medio de la luz de las tinieblas Jesucristo resplandecía por su santidad. Entonces dice que los discípulos tuvieron miedo, se turbaron y dieron gritos de miedo. Imagínense en la noche, a las 3 de la mañana. En una ocasión yo fui a echar agua como a las 11, 12 de la noche y en el canal. Cualquier ruidito volteaba y daba miedo a esa hora. Vos me imagínense a las 3 de la mañana, con el viento, con la tempestad, con las olas. Casi querían llorar los discípulos al ver a Jesucristo. Dice que cuando vieron a Jesucristo, le dijo Pedro. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando llegó Jesucristo, dice que les dio ánimo. Estaban los discípulos desanimados, temerosos, la fe se les había ido, se les había olvidado. Dice que Jesucristo llegó y les dijo: tened ánimo, yo soy. Cuando escucharon estas palabras, reconocieron la voz. Pedro la reconoció. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aún quiso recalcar una vez más. Ya había visto que Jesucristo había estado con ellos. Le dijo: yo soy. Lo reconoció, dijo Pedro: si eres tú, manda que yo vaya sobre la mar. Y el Señor aún le dijo: ven. Ven, Pedro le dijo: ven. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice que Pedro, cuando le dijo Jesucristo: ven, dice que Pedro no dudó. Pedro no dudó de la voz de Jesucristo. Dice que él enseguida dio el paso y empezó a caminar Pedro. Pero más adelante dice que Pedro se empezó a hundir porque vio los vientos recios, porque vio los vientos contrarios. Entonces fue cuando Pedro se empezó a hundir. Dice: azotada por las olas. Las olas, yo lo podía expresar de esta manera, son los problemas, son las heridas que tenemos, son el pecado, la tentación, los pensamientos, humillaciones, sin fuerza, sin esperanza, sin ánimo. Esas son las olas de cuando agolpeaban la barca, cuando estaban en medio del mar. Y el viento contrario son que vamos luchando contra nuestra voluntad, son las fuerzas malignas que tenemos que luchar aún más de lo normal. Cuando vienen los vientos contrarios, cuando te empiezan a decir: tú no puedes, cuando te empiezan a decir: ya no tienes perdón. Un hermano decía: hay pecados de muerte que ya no tienen perdón, y empezaba a nombrar este y este y este. Y yo solo decía: la palabra de Dios dice que la salvación pertenece a Jehová. Y el pecado más pequeño, tanto puede ser mentir y robar, es lo mismo ante Dios. No hay pecado de muerte, solamente uno. Y solo lo conocemos, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ante Dios, la fornicación, el adulterio, es lo mismo. El mentir, el robar, el ofender, el criticar, es lo mismo ante Dios. Solamente hay uno que no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces yo quería pensar: los vientos contrarios son eso, los problemas, las fuerzas malignas con las que estamos luchando más en este mes de octubre, con las fuerzas de las cuales vamos batallando. Y Pedro dice que cuando vio los vientos contrarios, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú que manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro dice que cuando iba caminando en la mar, y a veces lo criticamos, a veces le decimos: fue un hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque no siguió caminando, siendo que ya iba caminando y Jesucristo le había dicho: ven. Y nos poníamos a predicar y decir: bueno, si fue hombre de poca fe, en esos tiempos no se ha visto un predicador del cual camine sobre la mar, no se ha visto a alguien que camine. Si ese varón fue de poca fe, entonces será aún alguien más de mucha fe, como Jesucristo lo decía. Y en varias ocasiones le decía a sus discípulos: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y dice que Pedro caminó sobre la mar, pero cuando vio los vientos, los problemas, cuando vio que estaba arreciando. Porque cuando entramos en el camino de Dios, son problemas, pruebas, luchas. Si no tendría caso
seguir el camino de Dios si fuera fácil. Tiene que ser difícil, dice la palabra de Dios, que por la puerta angosta son pocos los que entran. Son pocos, por la puerta ancha, donde todo es fácil, donde a veces nos ponemos a pensar y llegan pensamientos cuando estamos en medio de la prueba. Estaba mejor allá afuera. Cuando no conocía al Señor, no tenía esos problemas. Allá tenía dinero, allá tenía bienestar, allá tenía salud, allá no me criticaban. Todo esto son los vientos contrarios que van contra nuestra voluntad. Y aún en todo esto, en medio de la mar, tenemos que ir remando, tenemos que ir luchando con más fuerza. Dice que cuando Pedro vio los vientos contrarios, él comenzó a tener miedo. Y dice que comenzó a hundirse. Pero si se acuerdan, Pedro era pescador. Sí. Pedro dice que Jesucristo le encontró pescando. Él sabía nadar. Él pudo haber nadado y regresarse a la barca. Él pudo dejar a Jesús y subirse. Pero dice que cuando él se estaba hundiendo, su confianza ya no la puso en la barca, su confianza ya no la puso en su voluntad, la confianza la puso en Jesucristo. Dice que cuando le dijo, Maestro, sálvame que perezco, en otra versión dice, sálvame que perezco. Dice que cuando eso entonces Jesucristo le dio la mano y le dijo, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro dice que ya estaba hundiéndose, cuando sentía que ya los problemas, que todo aún en nosotros, viendo literal, nos estamos hundiendo, que los problemas nos están tapando, que tal vez el problema está más grande, que a veces pensamos que los problemas están más grandes que nuestro Dios, es cuando debemos de clamar a Jesucristo. Mismo Pedro en otra ocasión le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y solamente tú tienes palabras de vida, palabras de amor, palabras de aliento, palabras del cual solamente Él nos puede dar paz. En este mundo no hay paz, solamente Jesucristo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo, ¿verdad? Solamente Él nos puede dar esa paz. Pero dice que cuando Pedro estaba ahí, él no dudó, él extendió la mano y dice que Jesucristo lo tomó y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que después de esto, cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le hablaron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Hasta entonces creyeron, hasta entonces dijeron, en verdad eres Jesucristo. Hasta cuando vieron que los vientos se habían aplacado, cuando vieron que ya estaba todo pasible, que los problemas, que la lucha ya no estaban, hasta entonces creyeron en Jesucristo. Vieron que verdad era Él. En otra versión, dice en otro libro, en Lucas, ahorita vamos a ver, Lucas 8:25, dice, le llama, ¿dónde está vuestra fe? Lucas 8:25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y lo obedece? Aleluya. El Señor hoy en esta noche nos pregunta, ¿dónde está nuestra fe, iglesia? En una ocasión llegaba un comentario y decían que hay 2 o 3 tipos de fe. Y yo decía, ¿cómo hay 2 o 3 tipos de fe? Y decía, porque hay veces que nuestra fe la ponemos en el doctor, hay veces que la fe la ponemos en nuestro dinero. Y yo decía, no, la palabra del Señor que solamente hay bautismo, una fe y un Señor. Tal vez a veces ponemos la fe en otra cosa, pero no es de que hay otro tipo de fe, solamente hay una fe, del cual Jesucristo, en Él solamente podemos confiar. Jesucristo dice que le decía a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Siendo que cuando vieron, les vuelvo a repetir, el centurión que llegó y le dijo, tan solo di la palabra y mi modo sanará. Siendo que habían multiplicado los panes de los alimentos, el pan a 5,000 personas, y habían recogido 12 canastas. Habían visto los milagros de Dios, habían visto el poder de Dios, habían visto las maravillas, y todavía les pregunta a Jesucristo, ¿dónde está vuestra fe? Vamos a ver 3 citas del cual el Señor nos dio. Le voy a invitar a aquel que tenga a bien de apoyarme. No debemos de desmayar ni
Isaías 41:10. Va a ser rápido este mensaje, hermanos. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano. Jesucristo hoy en esta noche nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Pero en medio de los problemas, Jesucristo siempre nos da esas palabras de aliento. Pero cuando estamos en medio de los problemas, nos pasa como tal vez los discípulos. Vemos los vientos contrarios, vemos las olas que están más grandes y se nos olvidan las palabras que el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos creen esta palabra? A ver, yo la creo. La palabra del Señor dice que antes de obrar, antes de hacer algo, el Señor le decía: ¿quieres ser sano? Sí quiero, conforme a tu fe, se ha hecho la obra. Vamos a ver otra palabra: Él nos ayudará y Él es nuestro Salvador. Isaías 43, del 1 al 3. Gloria a Dios. Dice de esta manera: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas verán en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. Siguen unas letritas, pero vamos a dejar ahí. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro Salvador. Él nos puso nombre. La palabra del Señor dice que todos los llamados de su nombre para gloria suya los crió, los formó y los hizo. Amén. Todos los que estamos en este lugar no es porque nosotros quisimos, no es porque papá fue cristiano, no fue porque me habló fulano, no fue porque yo quise, no, sino porque la misericordia de Dios nos alcanzó. La misericordia de Dios desde tanta multitud te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque Él es Dios, porque Él es Dios y Él conoce nuestras fuerzas, Él conoce tu debilidad y Él conoce mi fortaleza. La palabra del Señor dice que Dios no da carga, no da pruebas, no da tentaciones que no podamos llevar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice: así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra de Dios dice que Él no va a dejar que el diablo